voy a hablar de los ácidos nucleicos, pero para empezar a hablar de los ácidos nucleicos, antes tenemos que hablar de la formación, cómo están formados esos ácidos nucleicos. Esos ácidos nucleicos están formados por nucleótidos unidos unos con otros. ¿Pero qué es un nucleótido? Un nucleótido es un nucleósido. ¿Y qué es un nucleósido? Un nucleósido está formado por una pentosa, en este caso la que vemos es una ribosa, unido por un enlace N-glucosídico a una base nitrogenada. ¿Cómo se forma el nucleótido? Si a este nucleósido se le une un ácido fosfórico, por medio de un enlace éster se formará un nucleótido. Las bases nitrogenadas que forman parte de estos nucleótidos son dos tipos de bases nitrogenadas pirimidínicas y bases nitrogenadas púricas. Las púricas están formadas por dos anillos y son adenina y guanina, y las pirimidínicas están formadas por un único anillo y estas son la citosina, la timina y el uracilo. Ya tenemos los nucleótidos y ahora vamos a ver cómo se forman los ácidos nucleicos. En este caso vemos la estructura primaria del ADN, el ácido desoxirribonucleico, que se forma por la unión de nucleótidos que tienen una pentosa que es la 2-desoxirribosa. Por lo tanto, lo vemos aquí que esta es la 2-desoxirribosa porque aquí falta un oxígeno. Esto quiere decir que los ácidos nucleicos se forman uniendo un nucleótido con otro por un enlace fosfoéster. En este caso hay un enlace éster aquí, otro enlace éster aquí, por lo tanto es un enlace fosfoéster entre el carbono 5' de este nucleótido y el carbono 3' del siguiente. Vamos a ver cuál es la estructura secundaria del ADN, que es el modelo de doble hélice ADN-B, que es el modelo que tenemos en la naturaleza, ¿no? Esta doble hélice de ADN tiene un enrollamiento de estrógiro, siempre es igual, siempre hay una base púrica enfrentada a una base pirimidínica, por lo tanto siempre hay una de un anillo enfrentada a una de dos anillos, por lo tanto esta cadena nunca se distorsiona y siempre tiene una anchura de 3 nanómetros, y luego entre un nucleótido y otro siempre hay una distancia de 0,34 nanómetros, por lo tanto cada 10 residuos hay 3,4 nanómetros de distancia. Este enrollamiento es de estrógiro y también es plectonémico, es decir, que las puentes de hidrógeno son perpendiculares a como este pasamanos que está formado por la pentosa y el ácido fosfórico, mientras que los peldaños serían los puentes de hidrógeno. También podemos ver que esta estructura del ADN es como antiparalela, van del extremo 5' a 3' y este es el extremo 5' a 3', son antiparalelas. Y luego sabemos también que la adenina con la timina se une a través de dos puentes de hidrógeno y la citosina y la guanina se unen a través de 3 puentes de hidrógeno. Por lo tanto, ya sabemos lo que es el ADN y vamos a ver cómo se encuentra en las células procariotas y en las células eucariotas plegado para que esté dentro de una célula esa dimensión tan alargada de esos nucleótidos. Por lo tanto, podemos ver que el ADN de las células procariotas es una doble hélice, es un único cromosoma bacteriano, formado por una doble hélice de ADN. Y sin embargo, las células eucariotas, su organización es mucho más compleja y mucho más complicada. Esto lo vemos en esta diapositiva en la que el cromosoma bacteriano, aunque siempre hemos pensado que era una única molécula de ADN circular desnuda, sí que vemos que está asociado a determinados ARNs y alguna proteína, que lo que hace es producir un superenrollamiento, unas especies de enrollamiento en forma de lazos y luego de bucles.
y para esto contribuyen unas enzimas que se llaman topoenzimas y luego también contribuyen girasas y otras enzimas que lo que van a contribuir es al plegamiento, pero también a desplegarse cuando se produzca la transcripción y la traducción, y vamos, cuando se produzca la replicación y la transcripción, ¿vale? En el caso de las moléculas de las células eucariotas, de ese ADN de moléculas eucariotas, es mucho más complicado, ya que el ADN va a tener diferentes niveles de complejidad que se van sumando unos a otros. Primero tenemos la doble hélice de ADN, pero esta doble hélice de ADN va a dar 2 vueltas a una estructura que es un nucleosoma, que es un octámero de proteínas histonas, formando este ADN junto con los octámeros de histonas una estructura más compleja, que es lo que llamamos collar de perlas. Este collar de perlas, a través de la histona H1, va a formar una estructura más compleja, más enrollada, que se le denomina solenoide. Y aquí es donde tendremos la diferencia en cómo se encuentra el ADN en el núcleo interfásico, allá el núcleo mitótico, porque ya un nivel mayor de enrollamiento serán la formación de rosetones de bucles, que ya en el enrollamiento ya forma unas fibras de 300 nanómetros y posteriormente se formará una espiral de estos rosetones de 700 nanómetros de diámetro que constituyen cada una de las cromátidas de los cromosomas. El ADN, al igual que cuando vimos las proteínas, el ADN sufre lo podemos, al estar unida la doble hélice de ADN por puentes de hidrógeno, lo podemos desnaturalizar y renaturalizar. Y esto lo hacemos por medio de la temperatura y el aumento de pH. Entonces el ADN lo podemos separar, esas dos cadenas. Por medio de temperatura, cuando el 50% de las cadenas están separadas, esto se le llama temperatura de fusión. Bueno, un poquito más, a lo mejor 60-65% de las cadenas están separadas. Y manteniendo esta temperatura de 65 grados durante un tiempo prolongado, se puede producir la renaturalización de estas cadenas. Esta renaturalización es lo que hemos llamado hibridación del ADN, y esto ha sido muy importante en todos los descubrimientos de hace unos años y en todo lo que ha conllevado la tecnología del ADN recombinante y todos los estudios de biotecnología. Uno de los más fáciles es la detección de enfermedades con el ADN de un enfermo para ver cómo se relaciona con el ADN de una persona sana. Pero una de las técnicas más importantes que se ha conseguido con esta tecnología del ADN recombinante es amplificar el ADN por medio de la tecnología de la PCR, reacción en cadena de polimerasa, y por lo tanto después producir una hibridación con otros tipos de ADN para ver si, o ARN, para ver si hay una relación entre esos materiales, entre esas cadenas de ADN, entre ese material genético. Y ahora pasamos a ver los ácidos ribonucleicos. Los ácidos ribonucleicos, que son moléculas exactamente igual de ARN, pero que son exactamente igual biopolímeros y están formados por el encadenamiento de ribonucleótidos 5' monofosfato. Excepto algunos virus, los ARNs son ARNs monocatenarios. Lo que pasa es que pueden tener estructura secundaria y terciaria dependiendo de esos puentes de hidrógeno que formen en esa única cadena, y las zonas en las que no hay complementariedad de base se formarán núcleos. Por lo tanto, aquí sería una estructura secundaria, pero formada por una única cadena. Las moléculas de uno de los tipos de ARN son el ARN mensajero, que son largas cadenas de polinucleótidos de tamaño variable que solo presentan estructura primaria. Por lo tanto, tiene un aspecto filamentoso, y el nombre de mensajeros es porque hacen referencia a la función que desempeñan, que contienen la información necesaria para la síntesis de una proteína determinada.
En eucariotas y en procariotas ese ARN mensajero es diferente porque en eucariotas es monocistrónico, sintetiza esas cadenas de ARN para una única proteína, mientras que en los procariotas es policistrónico, sintetiza para varias, realiza la síntesis de varias proteínas. También hay una diferencia entre el ARN mensajero de los procariotas y eucariotas. En los procariotas, como por ejemplo en las bacterias, el ARN mensajero posee en el extremo 5' un grupo trifosfato, mientras que en las eucariotas, por su parte, la mayoría de los ARN mensajeros tienen un extremo 5', una especie de caperuza, compuesta por un residuo de metilguanosina, unida a un grupo trifosfato. Y en el extremo 3' presentan una cola de unos 150-200 nucleótidos de adenina denominada poli-A. También tenemos los ADN de transferencia, y el ADN de transferencia tiene estructura secundaria y estructura terciaria, pero es una única cadena, ¿no? Cada ARN transferente presenta estructura secundaria en algunas regiones de su molécula y en otras zonas presenta, que no hay complementariedad de bases, presenta bucles. Cuando nosotros vemos el ARN transferente vemos diferentes brazos. Vemos el brazo T que actúa en el reconocimiento de los ribosomas. Vemos el brazo D, la secuencia es conocida aquí, que es reconocida de manera específica por los 20 aminoácidos, el brazo D es este y este es el brazo T. Aquí se une la aminoácil tRNA sintetasa. ¿Vale? Aquí es donde está el anticodón y en este extremo 3' es el brazo aceptor porque aquí se une el aminoácido en el que será correspondiente a este anticodón y al codón del ARN mensajero. Hay otros tipos de ARN, el ARN ribosómico y nucleolar. El ARN ribosómico son moléculas de distinto tamaño, con estructura secundaria y terciaria en algunas regiones de su molécula, ¿vale? Y tienen diferentes tipos dependiendo del coeficiente de sedimentación, es decir, del tamaño que tengan. En eucariotas son 28, 18, 5,8 y 5, mientras que en procariotas su tamaño es menor. El ARN nucleolar se encuentra asociado a diferentes proteínas formando el nucleolo y hay otros tipos de ARN. En algunos tienen función catalítica como las ribocimas, otros están asociados a proteínas formando ribonucleoproteínas y otros pueden escindirse en varios fragmentos por sí mismos que tienen función autocatalítica. Aquí tenemos cuáles son las diferencias entre el ARN y el ADN por su pentosa, la desoxirribosa, la ribosa, las bases nitrogenadas que llevan. El ADN es bicatenario, lineal o circular, excepto en ciertos virus que puede ser monocatenario, lineal o circular. Y el ARN siempre es monocatenario, excepto en algunos virus. Y los niveles de complejidad, que ya los hemos visto, y aquí los resaltamos, como es el collar de perlas, la fibra de cromatina de 30 nanómetros, los dominios estructurales de los bucles radiales, los rosetones y al final cada una de las cromatidas. Y aquí nos habla del ARN mensajero, que solo tiene estructura primaria, y el resto de los ARNs que tienen las tres estructuras. Cuáles son las funciones importantes de los ARN mensajeros y del ADN. Aquí nos habla de los nucleótidos no nucleicos, que son el ADP o ATP, el ATP, adenosín trifosfato, y aquí nos habla del AMP cíclico, que es un mensajero interior de la célula cuando recibe señales del exterior, y nucleótidos no nucleicos también, como el FAD, el FMN, el NAD, el NADPH, que son coenzimas de reacciones importantes biológicas.